La décima es la vencida. Ya. Mi nombre es Luis Javier Estrada Contreras y el día de hoy estamos aquí para hablar acerca de lo aprendido en el segundo parcial de la materia de cerebro y cognición. Vamos a hablar iniciando por el sistema sensitivo motor. Como vimos en el primer parcial, el cuerpo recibe estímulos por medio de los sentidos y pues transforma esos estímulos en movimiento. Vamos a ver cómo se hace para que se transforme en este movimiento. Todo inicia en la corteza de asociación parietal posterior, en la cual en esta parte se es consciente de la posición inicial del cuerpo y del objeto, es decir, la distancia que hay o lo que se tendría que hacer para llegar a realizar como alguna actividad. Después de eso viaja a la corteza de asociación prefrontal dorsolateral, en la cual pues es el inicio de los movimientos conscientes, pero no quiere decir que ya iniciamos a movernos, sino que solamente las neuronas se disparan y se es consciente de los movimientos que se van a realizar, o sea, de que se va a realizar un movimiento, por eso inicia como el movimiento de neuronas. Después de eso viaja a la corteza de motora secundaria, y en la corteza motora secundaria es donde está la planificación de los patrones de movimiento, que sería lo que se tendría que hacer, como por ejemplo si fuera pues llegar a algún lugar, sería como el caminar, lo que se tendría que hacer para ejecutarlo, pero todavía no se hace el movimiento, solamente sería como la planificación. Y después de eso ahora sí viaja a la corteza motora primaria, la cual esta sí ya básicamente se encarga de ejecutar el movimiento, de realizar la acción después de que se planificó de todo lo anterior. Esta corteza ya es la que ahora sí se encarga de realizar el movimiento. Esta corteza pues no es como de que lo haga sola, sino que necesita los 4 canales descendentes. Y los 4 canales descendentes, vías pues descendentes, aquí las traté de poner como en una maquetita. Hice 2 para que fuera un poquito más fácil. Y iniciamos por el tracto córtico-espinal dorsolateral. Después de eso que vimos en la corteza motora primaria, pongamos que está ubicada en esta parte, que esto es el encéfalo y viaja a la médula espinal. Todo va a ser así, iniciando con el tracto córtico-espinal dorsolateral. En esta parte del tracto córtico-espinal dorsolateral pues inicia en la corteza motora primaria y viaja pasando por la pirámide vulvar hasta llegar a la sustancia blanca dorsolateral. Esta vía se encarga más que nada del movimiento de extremidades, como los brazos, piernas, manos, todo esto. Después tenemos el tracto córtico-rubroespinal dorsolateral, el cual pues viaja de una manera similar, solamente que este pasa por el núcleo rojo. Y pues el núcleo rojo está muy relacionado con el estimular las extremidades, como lo había mencionado con el tracto córtico-espinal dorsolateral, solamente que este también se encarga de los músculos de la cara. Después tenemos el tracto córtico-espinal ventromedial de este lado, que igual inicia en la corteza motora primaria y viaja directamente hasta la sustancia blanca dorsolateral. Pues como había mencionado, no atraviesa como nada, llega sino a la sustancia blanca dorsolateral y de igual manera se encarga del movimiento de manos y piernas. Y después, el que me pareció como un poquito más difícil, son las vías mediales troncoencefálicas, que pues aquí como su nombre lo dice, van del encéfalo hacia la médula espinal, el tronco lo que es. Y esta atraviesa, pues va de la corteza motora primaria y atraviesa el tectum, la formación reticular, el núcleo vestibular y los núcleos motores, hasta llegar a la sustancia blanca dorsolateral. Como sabemos, aquí en esta parte del tectum está muy relacionado con lo que viene siendo la conciencia como espacial o la información espacial que se recibe a través de la vista y el oído. Después de la formación reticular, ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de ella porque también está involucrada en otros procesos que vamos a hablar, como lo es la memoria y la atención. El núcleo vestibular, en lo que recuerdo, está muy relacionado con el equilibrio. Y después los núcleos motores están relacionados con los músculos de la cara. Eso sería como por esta parte lo que harían las vías descendentes. Después de eso tenemos los movimientos automatizados. En esta parte de los movimientos automatizados tenemos dos
partes de nuestro encéfalo que se encargan de que se realicen. Son movimientos automatizados porque, por así decirlo, ya pues se hacen como de manera automática. Las dos partes implicadas, ay, ya se está cayendo, pero esto es el cerebelo, el cual se encarga también de los patrones de movimiento, de la precisión de la dirección, la velocidad y la fuerza que se va a tener al realizar una acción, como por ejemplo lo que es andar o las cosas que ya simplemente realizamos sin ser como tan conscientes de que se está realizando. Por eso es que tiene el nombre de lo automatizado. Y tenemos los ganglios basales, que están aquí como un poquito explicados, que están conformados por dos, que sería el núcleo caudado, el cual tiene control motor y está muy involucrado también en el aprendizaje. Ahorita vamos a hablar de eso en el proceso un poquito más adelante. Y el núcleo lenticular, que está involucrado también en el control motor y en las reacciones aversivas, como lo viene siendo el odio y todo eso. Después de esto, pues en los músculos también tenemos lo que viene siendo los... Ay, ¿cómo se llamaban? Los reflejos, que viene siendo iniciando por el reflejo miotático. El reflejo miotático yo lo recuerdo mucho por el ejemplo que ponían de cuando te pegan en la rodilla y se estira pues el músculo, o sea, reacciona de una manera y ese reflejo va hacia el estiramiento de un músculo. Después tenemos el reflejo de retirada, que el reflejo de retirada es, o sea, cuando estamos ante un estímulo aversivo, como por ejemplo el tocar algo muy caliente o algo, que es como esta reacción que tiene de, pues lo que es retirarse de un músculo que, por así decirlo, se contrae ante una reacción aversiva. Y después tenemos la inervación recíproca, que creo que se llama, que viene siendo la contracción de un músculo ante el estiramiento de otro. Estos son los tres tipos de reflejos en los músculos que voy a explicar. Después de esto, quisiera hablar del proceso de atención. El proceso de atención se refiere más que nada como a esta parte de decir que tenemos de pues concentrarnos en algo o mantener el foco de atención hacia un estímulo que pues nosotros queremos. Tenemos diferentes tipos de atención. La primera es la urosal. La urosal se encarga, pues más que nada es como la atención del estado normal, como el estado de alerta, que es en el momento en el que no tenemos como pues ninguna otra reacción. Después tenemos la focalizada, que es, o sea, ya como prestar atención a detalles como de un estímulo, como focalizar esa atención en algo. Después tenemos la sostenida. La atención sostenida, pues como su nombre lo dice, es como sostener durante un periodo de tiempo la atención sobre un estímulo o sobre algo. Tenemos la selectiva, que esta va como más encargada en seleccionar como detalles de algún estímulo o de alguna cosa para prestar la atención como en eso directamente. La alternante, que recuerdo mucho un ejemplo que nos ponía el profe en clase, que era acerca de, pues, por ejemplo, estar haciendo la tarea y estar cuidando los frijoles, de que estás acá haciendo la tarea y de repente pues volteas y tienes como dos estímulos, pero lo estás manejando por separado. A comparación de la dividida, que la dividida sí es como prestar la atención a dos estímulos a la vez. Tenemos la global, que es pues una alerta que se mantiene durante un periodo corto de tiempo, y la pasiva, que vendría siendo como, por así decirlo, una que no requiere como de mucho esfuerzo, que sería como cuando se cae algo, que prestamos como atención, pero no es como algo tan relevante. En esto, en la atención, pues tenemos igual involucrados los lóbulos. Y en la corteza occitotemporal está encargada igual como era de lo que es lo visoespacial, de ser consciente como de esto. El lóbulo frontal era muy encargado de controlar la atención. En este lóbulo es más que nada como, pues por así decirlo, el que más se encarga y el que más tiene repercusiones en esto, ya que controla el sistema ejecutivo, dirige la atención, nos ayuda a llegar a la reflexión con la atención sostenida y pues todo. Después en el parietal tenemos que controla la orientación. Ay, perdón.
controla la atención igual espacial y nos ayuda a poder cambiar el foco atencional. También nos ayuda pues en la atención sostenida, como a mantener este proceso de la atención. Y pues eso sería como lo que yo hablaría de la atención. Después tenemos otro proceso que es la memoria. La memoria pues es el proceso en el cual pues se puede decir que se es capaz de almacenar, codificar y recuperar información. La memoria pues es un proceso que lo más involucrado pues es el hipocampo. No quiere decir que las otras áreas no estén implicadas, pero pues sí tiene como un poquito más de repercusión el hipocampo. De esto recuerdo como un mapa que nos puso el maestro en el que nos explicaba que la memoria puede ser como consciente o inconsciente. En la parte consciente pues tenemos por así decirlo, lo que sería como para usar en el momento, de donde deriva la memoria de trabajo. La memoria de trabajo solamente es como de una información que tienes y la utilizas para realizar alguna actividad, pero después de eso la desechas. Y tenemos la que es para almacenar y recordar, que esta se divide pues en corto plazo y largo plazo. La de corto plazo tenemos la memoria icónica y la memoria ecoica. La icónica va más que nada referida a todos los estímulos visuales, todo lo que recuerdo que es por medio de lo visual, y la ecoica es por medio de lo auditivo, todos los recuerdos de sonido, como ya sea una patrulla o algo. Después de eso, en la memoria de corto plazo, para recordar, pero la de largo plazo ya tenemos lo que viene siendo dividida en explícita e implícita. La explícita tenemos la semántica y la episódica, que son conocimientos. Por ejemplo, en la semántica tenemos el conocimiento de todo lo que viene siendo pues saberes como del mundo, datos de lo que sabemos, representaciones, todo lo que es como pues conocimiento general. Y en la episódica es como tal recordarlo como un episodio de nuestra vida, como recordar nuestro cumpleaños número 15, recordar cuando aprendimos a andar en bicicleta, recordar nuestra mejor Navidad. Son como recuerdos de episodios de nuestra vida. Y después en la implícita tenemos la procedimental. Lo procedimental, pues como su nombre lo dice, se refiere a procedimientos como por ejemplo cocinar. Cabe destacar que en esta memoria está muy relacionada, como mencionaba anteriormente, los ganglios basales y el cerebelo, porque estos llegan a ser movimientos automatizados. Ya no somos como tan conscientes o no tenemos como tanta atención en lo que estamos haciendo, porque por el hecho de que ya lo hemos realizado tantas veces, pues ya no necesita como tanto el estar ahí en la atención, como lo viene siendo el cocinar, el andar en bicicleta, e incluso puede ser como el manejar. Tenemos los recuerdos sensoriales de estímulos que hayamos recibido y lo emocional igual, pues recuerdos de emociones. Y en la parte inconsciente de la memoria tenemos también lo que viene siendo la memoria fotográfica, que hemos hablado mucho de ella, y la, ¿qué era? Automática o implícita. Y para terminar vamos a hablar del proceso psicológico del aprendizaje. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta a partir de la experiencia. Esto quiere decir pues que existen diferentes tipos de aprendizaje. De los que yo les voy a hablar aquí son 5 tipos de aprendizaje. No sé qué tan pues verídica sea esta información, porque no alcanzamos a ver el tema como en clase, entonces sí me quedó como un poco más de duda en este tema. Tenemos el aprendizaje por repetición, que consiste en que ya sea de manera verbal, mental o motrizmente realicemos como la repetición de algo para aprenderlo, como por ejemplo cuando estudiamos para un examen y estamos como repitiendo algo constantemente para poder aprenderlo, que pues a veces no resulta como tan efectivo, pero es un tipo de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje por asociación, que es muy conocido como el condicionamiento, en el cual relacionamos un estímulo con una respuesta y de esta manera pues ya tenemos como un aprendizaje de que después de algo viene una respuesta, ya sea positiva o negativa, y lo hemos visto también con el caso de reforzadores y castigos. Tenemos el aprendizaje por observación propuesto por Bandura,
el cual nos dice que pues también las personas aprendemos a través de la observación, imitando a otras personas, ya sea que porque queramos obtener los mismos resultados que esa persona o por alguna otra razón, pero pues aprendemos como socialmente por seguir como al círculo, por no desencajar, por así decirlo. Tenemos el aprendizaje significativo, que el aprendizaje significativo es el nuevo conocimiento que adquirimos, que ya teníamos como algo a lo que se puede adherir. Entonces es un aprendizaje significativo porque lo unimos y ahora ya tenemos como más conocimiento sobre un tema. Y tenemos el aprendizaje por ensayo y error. El aprendizaje por ensayo y error hace referencia, como su nombre lo dice, a realizar algo y equivocarnos, y realizar algo y equivocarnos hasta encontrar la respuesta o la solución a un problema. Como puede ser una situación nueva en nuestra vida en donde no sepamos qué podemos hacer para resolver esto, entonces aprendemos a través del ensayo y el error. Igualmente, en esta parte del aprendizaje, las partes cerebrales que están implicadas, pues es el hipocampo y el sistema límbico, son los más relacionados en este proceso psicológico. Espero que le gustara este video y muchas gracias por ver.